voy a hablarles sobre la propiedad distributiva de la potenciación. Bien, esta es solo con respecto a multiplicación y a división, ya que habíamos visto en el video del desarrollo del cuadrado de un binomio, en donde la potenciación no es distributiva con respecto a suma y a resta. Entonces, en forma literal, tengo el primer ejemplo donde figura a por b todo elevado a la n. Cuando digo todo, significa que es un paréntesis. Quiere decir que esta n está afectando todo lo que está dentro del paréntesis. ¿Qué se hace en este caso? Se distribuye el exponente a cada uno de los factores. En este caso, a es un primer factor y b sería el segundo factor. Entonces, este exponente va a ir para cada uno de los factores. Quiere decir que voy a tener a la n por b a la n. En un ejemplo 2 hablamos de la división, de la propiedad distributiva de la potenciación respecto de la división. Entonces, si yo una división que está entre paréntesis está afectando un exponente n, quiere decir que este n va a ir a a y va a ir a b. De esta manera voy a tener a la n dividido b a la n. Ahora voy a los ejemplos numéricos que son donde uno más comprende las cosas. Tenemos 2 por x, que no está escrito el por, pero sería un por. 2x elevado al cubo, es decir que ese cubo está afectando a 2x. El primer factor sería 2 y el segundo sería x. Entonces, este 3 va a ir para el 2 y para la x. De esta manera voy a tener 2 al cubo por x al cubo. ¿Qué puedo resolver de esto? Lo único que puedo resolver es el 2 al cubo, que es 2 por 2, 4, por 2, 8. Me quedaría 8x al cubo. Perdón, que me quedó un poquitito desprolijo esto. Y el ejemplo B es el ejemplo de la propiedad distributiva de la potenciación respecto de la división. Acá tengo una fracción. Esta fracción está afectada al cuadrado. Quiere decir que este 2 va a ir para el numerador, para 2, y va a ir para el denominador, que sería el 3. Quedándome 2 al cuadrado dividido 3 al cuadrado. Entonces resuelvo. 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. Y 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Es decir que me quedó como resultado 4 novenos. ¿Sí? También tenemos la propiedad recíproca de la distributiva, que yo no la escribí en el pizarrón, pero es comenzando del final al principio. ¿Qué quiero decir? Si yo tengo separado a la n por b a la n, lo puedo reunir bajo un paréntesis donde diga a por b todo a la n. Lo mismo si yo tengo a la n dividido b a la n, puedo reunirlo de esta forma, a sobre b todo elevado a la n. Si no lo entendieron, déjenme un comentario para que esto lo pueda volver a explicar. Y voy a hacer mención del 0, el papel que ocupa como base y como exponente, y también el 1. El 0 como base va a ser 0 a la n, yo lo puse pensando a n como el número más grande que yo pueda imaginar. Es decir, que 0 elevado a cualquier número me va a dar 0. Porque 0 por 0 por 0 por 0 por 0 por 0 da 0. ¿Por qué? Porque el 0 en la multiplicación es absorbente. ¿Qué significa? Que todo lo que multiplica por 0, el 0 se lo absorbe, por eso da 0. Si yo tengo 0 por 4, lo absorbe y da 0. Si tengo 0 por menos 3, lo absorbe y da 0. Entonces, todo aquello que se multiplica por 0 da 0. Por lo tanto, 0 elevado a la n siempre da 0. Por eso yo pongo a la n, porque es el número que yo me puedo imaginar. Acá puse 0 elevado a la 4, da 0 porque 0 por 0, 0 por 0, 0 por 0, 0, 4 veces, que es lo que me indica el exponente, da 0. 0 a la 20, imagínense, 0 por 0, 20 veces me da 0, ¿sí? Y como exponente tengo, yo siempre lo hago con letra primero, y coloqué a elevado a la 0, que me da 1. Es decir, que yo lo resumo con que lo que sea elevado a la 0 me va a dar siempre 1. Un ejemplo numérico, puse menos 3 elevado a la 0 da 1, ¿sí? Y 0 elevado a la 0 es indefinido, por lo tanto no existe, no da ni 1 ni 0, ¿sí? Ahora vamos al 1. El 1 como base. Yo tengo el 1 como base y tengo cualquier exponente acá. Si yo multiplico el 1 por sí mismo, la cantidad de veces que a mí se me ocurre, siempre va a dar 1. Y acá puse
Ejemplos numéricos. 1 a la 4 multipliqué al 1 lo que indica el exponente por sí mismo 4 veces. 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1, 1. Es decir, que me da 1. Y 1 a la 20, imagínense que va a ser 1 por 1 por 1 20 veces y eso me va a dar 1 también. ¿Sí? Como exponente, siempre lo hago en forma literal. Tengo n elevado a la 1, me va a dar n. Es decir, que lo que sea elevado a la 1 me va a dar lo que sea. ¿Qué quiero decir? Que menos 2 elevado a la 1 me va a dar menos 2. A elevado a la 1 me va a dar a. X a la 1 me va a dar x. Siempre me va a dar la base. ¿Sí? Espero que lo hayan entendido y cualquier duda, escríbame algún comentario como para que yo lo pueda aclarar en un próximo video. Hasta luego.